a organizar hace relativamente poco, 2 años diría yo, más de eso no tiene. Y justamente nace por la necesidad que veíamos nosotros de tomar la filosofía analítica como un campo a desarrollar, que está muy abandonada por la Facultad de Filosofía acá en Chile, pues acá en particular cuando dar un ejemplo, acá en nuestra querida Facultad de Filosofía no hay un departamento de lógica, por ejemplo. Entonces, hay harto que hacer por la filosofía analítica en Chile y esperamos que este tipo de reuniones pongan su granito ahí para las personas que les interesa el tema. Ya, pues vamos a comenzar el primer texto, después voy a compartir toda la bibliografía, son 4 textos si no me equivoco. El primero con el que vamos a comenzar es este de Logical Manual de Volker Halbach, creo que es de la Oxford, sí. Y es un texto que comienza, como usted puede ver en los primeros capítulos, comienza con conjunto y relaciones, diferencia de otros libros de lógica que comienza directamente con lógica proposicional. Justo antes de entrar, por ejemplo, Gabriel me preguntó que por qué empezaba con conjunto y bueno, la razón principal que yo encuentro entretenido de partir así es que permite definir la noción de consistencia y de una inferencia deductiva en función de la consistencia de un conjunto de enunciados. Solo por dar el ejemplo, la clase que yo le hago de filosofía, de lógica a los chiquillos de programación, yo veo los conjuntos al final. Solo por un tema más pedagógico, pero partir con conjunto y relaciones y funciones, que no profundiza mucho allí en esto, yo creo que es primordial para partir a estudiar lógica. Aquí el autor, voy a pasar rápidamente por el prefacio en función de la hora, ya se nos vamos a acercar a la media hora según la cronología, tenemos que dejar justo a las 8 en la sala, así que me voy a saltar el prefacio. Él cuenta principalmente en qué consiste cada una de las secciones, que del capítulo 1 al capítulo 3 él siente que es como una parte en sí misma de la lógica que se podría estudiar por sí solo. Habla sobre cuáles fueron los fines de la creación de este manual y da una precisión de que van a estar en itálica, así en cursiva, los resultados, las definiciones, los teoremas y esas cosas. Cuando haya una demostración, que yo por lo que hojeé recién aparece en el capítulo 3 o 4, va a utilizar este símbolo de cuadrado, que no confundirlo con la noción de necesidad que después vamos a ver en lógica modal. En este caso, este símbolo se utiliza para finalizar una demostración. Y que la palabra if con doble F es una forma más abreviada de decir sí, solo sí, que después vamos a ver que eso tiene una equivalencia con el bicondicional. No sé si hay alguien que tenga alguna pregunta al prefacio o alguna acotación que dar. Sí, yo quería decir una cosa cortita que tiene que ver con la versión del texto que tienen ustedes a mano, que es la que está disponible en LibGen, por ejemplo, que es que no es la versión que fue publicada, sino que esta es la versión como para el curso, ¿ya? Mm, Entonces le falta una cortita introducción que hace Halbach en el libro físico, básicamente sobre la importancia de la lógica para la filosofía y eso, mm. ¿ya? Pero y apuntando un poco allá, por qué un curso de lógica es importante para filósofos, ¿no es cierto? Pero yo creo que si están aquí, todos entienden esa parte. Así que para como una clarificación ahí editorial. Genial, pues muchas gracias. Creo que fue Felipe el que dijo eso, ¿cierto? Felipe recomendó el texto en general. En general, pues. Sí. No, no, pero me refiero que quien habló fue Felipe, ¿cierto? Ah, ya. Sí, yo fui. ¿Cómo? ¿Ese? Ah, genial. Ahí sí. Sí, está bueno el comentario. Yo no tenía, la verdad, no estaba al tanto de lo que comentaba Felipe, pero justamente echaba de menos esa introducción de por qué la filosofía es importante, o sea, perdón, la lógica es importante. Eh, Justamente concuerdo con Felipe que la mayoría de los que están acá dan por supuesta, supongo yo, esa relación. De hecho, hay gente de la que me escribió a mí, que no propiamente tal eran de filosofía, recuerdo un sociólogo y un informático. Entonces, en general, eh, se conoce esa relación.
y que no es menor mencionar. No sé si alguien tiene algo, otra cosa que comentar o agregar respecto a esa relación o esa importancia que tiene la lógica para las disciplinas en general, Mm, de- ¿no? Quizás yo quisiera, voy a comentar algo brevemente que a mí siempre me ha llamado la atención, la relevancia que tienen eh, las propiedades que nosotros vamos a ver con fenómenos físicos. Por ejemplo, la lógica proposicional tiene una relación estricta con el diseño de un circuito. Entonces, ahí la lógica, por ejemplo, nos puede servir para diseñar algo y que no nos exploten los cables antes de estar metiendo manos con algo técnico. Entonces, es un poder asombroso eh, esa relación. Bueno, igual la matemática, la lógica que vamos a estudiar, como la lógica de predicados, se suele enseñar también en introducciones a la matemática para poder expresar toda clase de enunciados matemáticos con Mm, precisión, de total. manera desambiguada y precisa. Exactamente. Sí, yo recuerdo al menos, yo estuve 3 años acá en ciencia estudiando matemáticas y recuerdo que, claro, si bien no había un curso de esto como tal, eh, en cálculo sobre todo se daba una breve introducción a esto, se dejaba mucho al estudiante, pero se toma como algo necesario para después hacer matemáticas. Claro. Ya pues comencemos con el contenido de conjuntos. El enunciado que resume harto aquí el comienzo, ese que está en itálica en en el segundo párrafo, un conjunto de una colección de objetos. Y esa es la definición eh, que se maneja en esto, y pueden ser cualquier tipo de objetos, pueden ser objetos como personas, pueden ser objetos matemáticos, pueden ser cualquier tipo de objeto que podamos agrupar bajo una relación, y la relación es trivialmente pertenecer a ese conjunto. Entonces, un conjunto, todos los objetos de ese conjunto tienen la relación de pertenecer a ese conjunto. Entonces, em, eso, decimos que un elemento A pertenece al conjunto M y se expresa por este símbolo, que es como una E chiquitita, que significa pertenece. Se dice que esto lo expresamos con las palabras A pertenece, es un elemento de M, también lo decimos como que A está en M o que M contiene A. Em, por ejemplo, esta definición, después no lo trata aquí en el texto, pero bajo esta definición es después la que se entiende la idea de subconjunto. ¿Sí? Un elemento va a pertenecer a un subconjunto si solo si pertenece al conjunto más grande. Todo el elemento del primero pertenece al Exacto. segundo elemento. Y el conjunto que no tiene ningún elemento es único, pues es el vacío, porque contiene todos los conjuntos que no contienen elementos. Y tampoco creo que no lo menciona por aquí, pero el vacío es un conjunto de todos los conjuntos. Mm, Entonces, igual es una propiedad importante eh, sí, a considerar. Aquí habla sobre la notación, que da lo mismo qué elemento uno nombre primero del conjunto. Da lo mismo si uno dice el conjunto de Londres y Múnich o si dice el conjunto de Múnich y Londres. Ambos son el mismo conjunto. y los brackets también. Claro, y la notación de brackets, que ahí estamos eh, hablando de conjunto cuando lo estamos expresando con elementos, o tanto como por una regla. Em, ¿Qué más respecto a esto? Bueno, esta definición que está aquí de conjunto es una definición por extensión, porque está nombrando los elementos del conjunto, y esta definición que da acá abajo es una definición por comprensión, porque entrega una regla acerca de los elementos que pertenecen a un conjunto. Y eso se separa por estos dos puntos. Entonces, este conjunto son los X, tal que X es un animal con corazón. Entonces, el conjunto está descrito no por pertenencia, sino que por una regla. En este caso, que el animal tenga corazón. Entonces, si hay algo que tiene corazón pero no es animal, no pertenece a este conjunto. ¿Ya? Eh, de manera similar, tenemos otras definiciones como esta, que también es por comprensión, da una regla, y es que X es un número natural mayor que 3.
eso igual implica la existencia de los puntos infinitos, que Claro, tiene el claro. nombre, un punto abierto que están cerrados en los miembros, que no está definido cuáles son los miembros exactamente, como o cuál es la cantidad de miembros que tiene, Mm, sino que es como dar una regla, mm, cualquier cosa que entre, de ahí por ejemplo podemos sacar el conjunto de los números naturales que son infinitos. exacto. Como todos los primos mayores que 8. Claro, Claro. son conjuntos de cosas, pero no es un grupo cerrado, sino que Excelente. Sí, por eh, comprensión. o Intencional con eso. extensional es cuando uno da la extensión del Exacto. conjunto, es decir, Que es lo cuáles que son exactamente los miembros que están en el conjunto, el perro, el gato, conjunto de los animales, yo puedo decir perro, gato y empezar a nombrarlo uno por uno. Conjunto de los gatos, Misifus, Claro. Puchi, Pero si, bla, bla, si, bla. no, si no, no conozco todos los animales, pero me interesa definir ese conjunto, puedo definirlo intencionalmente, con la definición. Mm, Intencional con eso. Claro, mm, el conjunto de todas las cosas que, no sé, se muevan y estén vivas. mm. Claro. Sí, es interesante eso porque después, bueno, en matemáticas sobre todo, la mayoría, cuando uno quiere realizar teoremas, uno está hablando de generalidades. Entonces, el teorema va a decir algo acerca de enunciados que son por comprensión, que abarcan conjunto infinito de elementos. Por ejemplo, no sé, decir que un triángulo equilátero es un triángulo que posee todo, que posee los tres lados iguales. Entonces ahí se abarcan todos los triángulos que poseen esa cualidad, que son infinitos. Y quedó con una duda de eso de que el conjunto vacío sería el conjunto de todos los conjuntos. No, 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 que No, no. El subconjunto el de los conjuntos. subconjunto de todos los conjuntos. No es el subconjunto, Ah, es ok. su conjunto. Claro. No es Ya, que te sea escuché él. mal. Claro, entonces todos los elementos que están en el vacío están en cualquier conjunto porque es ninguno. Claro, claro, eso te Claro, eso se puede mostrar como cuando lo formalicé con lógica de predicados justamente. Mm, Esa idea igual es rara porque, o sea, el problema que tenía Russell, que llevó a las paradojas de mm, Russell, paréntesis histórico, porque antes se tomaba como las clases, antes de hablar como de conjuntos, solamente como los miembros. mm, Entonces, por ejemplo, no puede pensar en un conjunto vacío, mm, Mm, sino hay cosas. Eso es raro, que eso es paradójico pensar en un conjunto de cosas que no tiene nada, sino lo define como una colección de cosas, claro. sí, po. Pero aquí justamente la idea de conjunto se toma como un primitivo, porque si uno dice un conjunto, una colección de cosas, colección es básicamente un sinónimo de conjunto, es un grupo de cosas, un montón de cosas. Pero hasta el caso mío, en donde el montón no tiene nada, entonces solamente me queda la bolsa vacía, ¿cierto? Claro. Entre comillas, la bolsa vacía serían los brackets. claro. Claro, eso quizás nos faltó mencionar que el conjunto vacío se escribe tanto con esta O tachada que está ahí, o con los brackets sin nada adentro. Claro. Después podríamos ver en algún momento cuando pasemos de lógica de posicionar la lógica predicado, esto que hace referencia en el Gabo de la carta que le escribe Russell a Frege, que donde plantea esta paradoja, le dice que su forma, su idea de como que su proyecto está bien bueno, pero ¿qué pasa con este caso si el conjunto de todos los conjuntos es subconjunto, no, ¿cómo era? El subconjunto pertenece a sí mismo, ¿no? Claro, en la paradoja del barbero, ¿cierto? Claro, y a Ahí propósito está, de... de hecho, aquí hace la relevancia en la nota 3 Mm, con respecto tiene a, restricciones respecto a qué conjuntos puede tener. claro, aquí está la nota 3 sobre, sobre esa asunción. Así que yo encuentro que atinado que veamos esa carta y a pesar que de esa anotación que utiliza Russell en la carta ya no se utiliza, entonces quizás tendríamos que traspasarla al lenguaje moderno, contemporáneo de lógico para que quizás no haga más sentido porque es bastante diferente la anotación que utiliza Russell en la carta. Em, ¿Qué más? Después habla de par ordenado y pasa a nuestra primera definición. ¿Puedo decir Sí, algo? por Es supuesto. que eso que comentáis recién, en la nota 3 es a propósito de un conjunto que menciona Halbach, que es el conjunto de todos los X, tal que X es todo entero azul o X es todo entero rojo. Ese es el ejemplo ese es el conjunto que estaba considerando. Ujú, Eh, y me imagino que esta cuestión, quería ver si tú lo cacháis más, tiene que ver con estas restricciones que tienen que hacer en la clase de conjuntos que se pueden hacer para que no aparezcan paradojas, entonces.
Porque Eh, esto yo la primera vez que lo vi dije, ah, es porque será el conjunto universal, pero no el conjunto universal, en este caso. Entonces no. ¿Qué es lo que hace que, no sé, cachai? Si es que, ¿qué es lo que hace que un conjunto como ese sea problemático? em, Creo que que justamente por eso, por lo que Frey introduce estos dos símbolos de existencia y, y el para todo. El- Pero, ¿Puedo hacer dale, una Felipe, acotación aquí? por Sí. supuesto. No, que el problema no es con ese conjunto en particular, Ya. ¿ya? No es el conjunto de las cosas que son azules o que son rojas, ¿ya? El conjunto es con la suposición que podríamos querer hacer de que todas las condiciones que determinemos establecen un conjunto. Ah, claro. Es dec- es decir, todas estas reglas, como les decías tú antes, ¿no es cierto? Por ejemplo, ser un animal con corazón o ser algo rojo o ser algo azul, ¿no es cierto? Todas esas condiciones parecerían determinar conjuntos de objetos. Pero resulta que hay ciertas condiciones que llevan a paradojas. Por ejemplo, la de Russell, que es que uno podría establecer la condición de pertenecer a un conjunto en el que uno no pertenece. Mm, ¿Ya? Entonces, si un conjunto perteneciera en ese conjunto, entonces no pertenecería. Y mm, si no pertenecería, entonces Ah, sí. pertenecería. Y hay una contradicción. mm, ¿Ya? Claro, entonces yo Entonces, ese es el problema. Mm. Eso se llama esa era una suposición que hizo Frege en su lógica, en la conceptografía, ¿no es cierto? Que él tenía como axioma la idea de, tenía un axioma que se llama axioma de comprensión, que dice para toda condición existe un conjunto, mm. Ah, ¿ya? Entonces hay no sé algunas si lo tengo. restricciones respecto a eso. No, ¿verdad? Sí, Felipe, muchas gracias por la acotación. Perfecto. Qué Em, bueno, después para pasar a relaciones binarias, la relación binaria habla de que son relaciones de dos objetos y nos da el ejemplo de es una ciudad más grande que. Entonces, esa relación se tiene que aplicar a dos objetos para comparar en este caso. Entonces, no sé, por decir, Santiago es más grande que, no sé, Magallanes o algo así. Es necesario comparar entre dos objetos, incluso si lo quisiéramos hacer con el mismo objeto, estamos utilizando dos eh, en el dominio de esta relación. Y no sé si alguien no conocía el concepto de relación binaria. ¿Alguien no conocía? ¿Sí? ¿Alguien no conocía? Es binario porque es dado. Es pues binario porque es de dos y las relaciones terciarias son de tres. eh, y una relación binaria está compuesta por todos los pares donde A y B están relacionados entre sí. Hay aquí importante esa idea de par ordenado, porque en los conjuntos no importa el orden. Da lo mismo si yo tomo el conjunto que se compone de los elementos perro y gato, aquí si tomo el conjunto que se compone de gato y perro. Son exactamente el mismo conjunto porque tienen los mismos miembros. Pero aquí se introduce la noción de par ordenado, en donde justamente importa el orden. Porque es distinto decir Santiago es más grande que Buenos Aires, que es Mm, falso, a decir Buenos Aires es más grande que Santiago, que es verdadero. mm, Entonces ahí importa el orden, y por eso se introduce la noción de par ordenado. Es como un tipo de conjunto donde importa el orden. claro, Claro. Un conjunto de dos cosas. exacto, son un conjunto de un punto donde, o sea, si lo viéramos como, si lo estuviéramos ordenando en el plano, no porque el conjunto X, Y pertenezca a la relación, el Y, X pertenece a la relación. ¿Esto es como otro tipo de corchete para Depende de la notación. Yo he visto que utilizan algunos la notación con este corchete así como otro tipo de eso? triangular. Hay otros que ocupan la relación de paréntesis simple. eh, por ejemplo, no sé, como estábamos hablando antes de entrar acá, la circunferencia no es una función. Después vamos a ver más adelante lo que es una función, pero sí una relación. Entonces ahí sí se ocupa la notación de todos los puntos que pertenecen que cumplen esa relación Ahí sí. que el cuadrado más y el cuadrado sea igual al radio del círculo.
Pero depende, yo diría que depende, ¿ah? Se utiliza tanto esta notación como con el Pero paréntesis notaste tradicional. distinguido, eso es lo importante, Claro. como que se distingue de la notación de conjunto. Y Conjunto, acá, fuerte error. el autor, al mencionarlo así, nos va a decir, claro, nosotros aquí en todo el texto vamos a utilizar esta notación. ¿Cómo? En los pares ordenados en esa regla, me imagino que, claro, hay una. La idea de que sea ordenado es porque sintácticamente y semánticamente hay un significado diferente. O sea, Mm, es como una relación casi gramatical. Claro, no está Por formalizado. ejemplo, el ejemplo que tú diste en esas afirmaciones importa el orden, porque semánticamente hay significados distintos de acuerdo a la función que está cumpliendo cada elemento en cada orden. Exactamente. exacto. Pero aquí, importante, aquí se abstrae, o sea, se intenta rescatar esa propiedad, pero se abstrae de todo lo que tiene que ver con semántica y gramática y se formaliza en términos de conjunto. Entonces, El orden es sintáctico. claro, porque aquí se está transformando una idea que es de relación, de relacionar cosas, ¿cierto? Que no lo pueden sacar del lenguaje natural, de decir como, no sé, la silla está sobre el piso. Y ahí hay una relación, estar sobre algo. Y eso se va a cuantificar la relación de estar sobre por todas las cosas que satisfacen eso en ese orden. Entonces, claro, el par silla piso satisface, es parte del conjunto de la relación. Mm. La relación es un conjunto al Sí, final. no, sí, exactamente. Toda relación es un conjunto de pares ordenados. Y de hecho, acá es la primera definición, pues un conjunto es una relación binaria, sí, solo sí, esta contiene solo pares ordenados. Entonces tenemos una relación, el sí solo sí, es que podemos ir de los dos lados. Si nosotros partimos de, mm, de que un conjunto es una relación binaria, entonces tenemos que llegar a que contiene pares ordenados. Y si llegamos a que un conjunto contiene pares ordenados, entonces es una relación binaria. Aquí lo dice textualmente en el sentido con negativo. Un conjunto es una relación binaria si esta no contiene nada que no sea un par ordenado. Mm. Em, Por eso también dice que pasa que el conjunto vacío es una relación binaria. Claro. Por eso uno igual puede sacar como relaciones que en verdad no sean una relación en el sentido más coloquial. Mm. Porque claro, todas las relaciones en ese sentido como más coloquial, gramatical, como le decía, se pueden formalizar como pares ordenados. Pero yo puedo armar un conjunto aleatorio de pares ordenados, y si el conjunto son solo pares ordenados, igual es una relación, aunque no sea una relación como estar arriba, estar al lado, ser mayor que él. Aunque yo no le pueda poner palabras, igual es una relación. Una relación en sentido matemático, pero Claro. no en sentido ordinario. Claro. Pero que captura la esencia en el sentido ordinario. Claro, Porque nos sirve para hablar de eso. sí. y nuestra siguiente definición es sobre los tipos de relaciones que hay. Aquí uno podría probar que estos son todos los tipos de relaciones que hay para una relación binaria. El autor no lo hace aquí, pero eso se puede hacer, creo que como tratando de ver todas las relaciones posibles de a dos, entonces una potencia de a dos. Mientras tengamos más elementos, o algo así creo que era. Pero me comprometo a revisar eso porque uno puede poner que una relación terciaria, por ejemplo, va a tener un número también determinado de tipos de relación. Entonces aquí, ojo, que lo que está diciendo acá no es que una relación binaria es si cumple estas seis cosas, sino que hay seis tipos de relaciones binarias que tienen que cumplir estas cosas. Entonces, por ejemplo, la reflexiva nos pide que el par de D sea un elemento de la relación, es decir, que D está relacionado con D, consigo mismo. Una relación es simétrica, si D, E pertenece a la relación, entonces D pertenece a la relación, es decir, si D está relacionado con entonces E está relacionado con D. Paso a decir algo que se me pasó aquí, que hay otros textos que establecen la relación con no sé cómo se llama este símbolo, que es como una bolita. El equivalente, sí, semejante. Claro, que lo utilizan en semejante, sobre todo en geometría, que algunos utilizan decir que D está relacionado con él, utilizan, en vez de decir D, E pertenecen a la relación, dicen D, esa bolita es asimétrica si no se cumple la simétrica, entonces no hay D, tal que D esté relacionado con E y E esté relacionado con D.
La antisimétrica es que dos elementos D, E distintos, o sea, para ninguno no distinto, y tanto de D, E y E, pertenezcan a la relación. Aquí creo, voy a hacer un comentario, pero quizá me estoy equivocando y hay algunos que sostienen que de la simétrica se puede seguir la antisimétrica, si no me equivoco. No, em, Un caso especial. claro, creo que hay un par de teóricos que van por esa línea, que no recuerdo el nombre ahora porque ese detalle en particular lo vi hace harto rato. Pasemos a la otra, pues transitividad es una relación, como que la relación se traspasa de uno a otro, pues si D está relacionado con E y E está relacionado con F, entonces D está relacionado con F. Sí, Ahí Em, podríamos poner un ejemplo de cualquier otro, ¿no? sí, podemos ver un El ejemplo, por mayor que ejemplo, soy mayor que, pues exacto, la relación. el reflexivo, por ejemplo, Acá abajo hay un ejemplo, claro. Entonces, acá abajo hay una relación, aunque quizás no se puede entender, o sea, uno puede colocar cualquier cosa y colocar flecha, da lo mismo, pero no sé qué tipo de relación podría tener Francia consigo mismo y con Italia, pero Italia con Francia no. por eso digo, podemos pensar como semánticamente en ejemplos que Claro. pueden. Podría ser, por ejemplo, ser mayor que es transitiva, po. La relación de mayor que en matemática es transitiva, es una relación de orden, que después lo define. Entonces, si nosotros tenemos que uno es mayor que menor que 2 y tenemos que 2 es menor que 7, entonces uno es menor que 7. Entonces, como eso se cumple en los reales, la relación de menor que es transitiva en los reales. Cosa que no pasa, por ejemplo, en los complejos. En complejos no hay buen orden y como más 2i no es, o sea, uno más 2i no es mayor que uno más, menor que uno más 3i. En los complejos no hay relación de orden. La reflexión se puede entender como tener la misma edad que, Claro, la po, misma edad que yo. claro, claro. En la simétrica, no sé, ser compañero de alguien. Si yo soy compañero de alguien, entonces ese otro también es compañero mío. Bueno, O hermano, exacto. La asimétrica como ser papá de alguien. Claro, pues no podrían haber dos papás, al menos que Yo sepamos. soy papá tuyo, uno puede ser mi papá. Exacto. Y transitiva ya dijimos, y después la definición 6 es lo que decía de equivalencia, unas relaciones de equivalencia, que también se utiliza el término de orden. Si es reflexiva, es simétrica y es transitiva. Entonces, por ejemplo, esta relación de equivalencia, como decía, lo real hay una relación de mayor y menor, pero en algún otro conjunto con complejos no. Eso pasa también con cosas de la vida real. La gracia es que la relación de equivalencia es fuerte, entonces cuando uno tiene una relación que equivalencia, dice harto de esta característica. Nos dice que hay un orden, que podemos ordenar los objetos. ¿Cuál es tu definición de equivalencia? Esta, Pero, reflexiva, simétrica y transitiva. Entonces tienen que estar pero, como ejemplo, La identidad, por ejemplo. la identidad, la del orden, o sea, perdón, la de menor que, esa cumple reflexiva, o sea, menor que en el caso de igual, menor igual que, ahí es reflexiva, es simétrica y también es transitiva. Acá expresa algo con el diagrama, esto se da harto, e incluso esto después también se relaciona con teoría de grafos. Pues uno puede pasar las definiciones de relaciones se utilizan para la teoría de grafos. Que esto que está aquí es un grafo en donde Francia está relacionada con sí mismo, Italia igual, Austria igual, Francia lo está con Italia, pero Italia con Francia no, Italia está con Austria relacionado, pero Austria no. Esto es bien interesante porque es una herramienta buena que permite ver las relaciones, incluso después vamos a ver que este tipo de diagramas nos van a permitir sacar inferencias visuales de relaciones entre objetos. No sé si hay alguien que tenga algún comentario, alguna pregunta, si no, para ir avanzando más rápido, a ver si alcanzamos el capítulo uno. ¿Alguna pregunta por allí? Solo por consultar a los chiquillos que están aquí, ¿ustedes han visto relaciones en lógica en el curso con Sebastián? ¿No se ve? no, no se ve. ¿Aló? Sí, David. Yo tengo prácticamente muy poca formación en lógica. Sí, soy psicólogo, egresé recién y en introducción, el primer año de psicología tuve estas tablas de verdad y eso.
básicamente. Ya. Ahora, Claro. ahora me interesa aprender para meterme en Frege y llegar a cómo elaboró el psicologismo, Claro. porque ya lo vi en Husserl y más o menos que comprendí a ese autor, pero es la parte del psicologismo como que quiero, no sé, trabajarla de ser posible, pero ya estoy cachando que la lógica igual es súper necesaria para poder entender a Frege. No, demasiado, demasiado. De hecho, Frege es padre de la lógica moderna. Y ya recuerdo a David, ahora me acordé de David que habíamos conversado por correo. Yo le dije justamente, Frege y Husserl parten de una relación psicologista muy cercana y terminan en un punto totalmente separado. Qué bueno, David, que esté aquí. ¿Y se entiende hasta el momento, David, de que es una relación? Eh, o sea, poco, como que han hablado muchas personas y por mi poca formación, supongo, me ha costado como agarrar algunos conceptos, pero sí entiendo cómo se van definiendo las relaciones, los tipos de relaciones se van definiendo en base como a reglas, Mm. podría decirse, no sé. Ya, sí, Pero ¿no? sí, Sí, está perfecto, sí. interesante, sí. Y también el razonamiento gráfico que economiza mucho el pensamiento, Mm. también entiendo eso. Exactamente, ayuda harto. Bueno, después para la próxima sesión dejemos un par de minutos de preguntas por si hay alguien que, David o alguien más que después al ver el texto, porque David además no sabía qué texto íbamos a utilizar, pues le dije recién hoy día, entonces, para que pueda revisar el texto, a ver si después le surge alguna pregunta. Y, ¿qué más? Quería recalcar en que justamente lo que ustedes nos cuentan, su testimonio de que en lógica no han visto relaciones, da cuenta de esto, de que uno no necesita ver conjunto y relaciones para ver lógica. Uno puede ver lógica antes de ver relaciones y conjuntos y verlo después. Hay algunos cursos que lo hacen así, este en particular este no prefiere partir por lógica, o sea, por conjunto y relaciones. Em, Acá tenemos otro ejemplo de relación, pero en este caso esta relación es reflexiva, ¿sí? Em, porque las flechas van de vuelta igual, po, ¿sí? Marte está relacionado con Mercurio y Mercurio está relacionado con Marte. Lo mismo Mercurio con Venus y Mercurio o sea, Venus con Mercurio. Fijar sí que aquí esto parecía no necesariamente. Ah, claro, aquí lo dice. Esto no es transitivo porque no hay una flecha que vaya de Marte a Venus. ¿Sí? Marte está relacionado con Venus, Mercurio está relacionado con Venus, pero no hay una flecha directa que vaya de Marte a Venus. Entonces esta relación no, no es transitiva. No es simétrica tampoco es antisimétrica. Em, Acá, ¿qué más nos dice? Que la relación del vacío es un diagrama vacío y es reflexivo con el conjunto vacío. El conjunto vacío es un conjunto del conjunto vacío. Eh, ¿Qué más? Quisiera pasar porque aquí se da con ejemplo esto, lo de funciones, ¿sí? Dicho todo lo que hemos dicho de relaciones, igual podríamos hacer unos ejercicios. eh, Eso quizás voy a traer para la próxima semana unos ejercicios de relaciones. Igual hay varios en el libro. Ahí después al final, bueno. Sí, hay una punta aparte que mandamos. Ah, ya, genial. Entonces, en la otra semana veamos los ejercicios de relaciones, pues. Voy a ver, vamos a incluir a la gente que no está en el grupo de WhatsApp de la reunión del grupo de estudio para que se incluya y compartamos por ahí los ejercicios y así lo lleguemos visto para la próxima clase y lo podamos comentar, pues. Así que después la gente que está en la reunión y no está en el WhatsApp me manda un correo o al Pancho y lo agregamos al grupo y ahí lo compartimos. Y acá ya viene lo interesante a mi juicio, o sea, no es que relaciones no sea interesante, pero esta nueva definición de lo que es una función nos da un poder mucho más grande. Por ejemplo, muchas personas que se dedican a la ciencia se basan de la premisa de que todo puede ser expresado como una función. Todo es función. El movimiento es una función, la luz es una función, todo sigue un comportamiento funcional.
Y la función, toda función a la vez es una relación, más no la recíproca, pues este enunciado no es simétrico, no toda relación es una función, ¿sí? Como el ejemplo que di al comienzo, la circunferencia. La circunferencia no es una función, pero sí una relación. Y aquí está la definición, una relación binaria es una función sí, solo sí, para todos los d, e, si d está relacionado con d está relacionado con f, entonces este e y este f son iguales. ¿Sí? Esto lo podemos ver gráficamente en que para un x hay una única imagen. ¿Sí? En el caso de la circunferencia eso no se da porque para cada x hay dos imágenes. Voy a ver si no puedo graficar eso, por si hay alguien que no... ¿Dónde está la pizarra aquí? Yo entiendo que una relación binaria es una función si es transitiva. Eh, Más que eso, no. es como si para cada elemento del conjunto original, es decir, del primer elemento del par ordenado, hay solo un elemento del otro conjunto. Es decir, no es posible que, no sé, yo esté relacionado con él, pero también relacionado con él. Ahí Exacto. eso ya no es una función, sino que se asigna para cada uno solo. Esa es la idea. Oye, me pidió la tecnología, no cacho dónde está la pizarra. Utilizar. Pizarra para rayar. No sé, no sé. Ya bueno, pero ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Pizarra. No, no. Ya, entonces lo que decía yo es que está cargando la pizarra. Ah, perdón, perdón, perdón. Lo que decía yo es que si nosotros, oh, me quedó muy mal. Si nosotros graficamos en un par ordenado perdón, pero esto deberían ser líneas rectas ya. Si nosotros graficamos en un plano cartesiano, es decir, con eje X, con eje Y, una relación tiene que ser del tipo así. Por ejemplo, esta es la función exponencial o la parábola, perdón, la parábola. Si esta es la ecuación ax al cuadrado más bx más c igual 0 y en este caso a es positivo porque va hacia arriba. Esto es una función porque para cada x, entonces yo tengo un x aquí, un x1, ¿sí? Hay una única imagen, que es la que está ahí. Y para un x2 también hay una única imagen. Entonces, esta es una función, pues no es, o sea, es una relación, pero es una función. Entonces, ahora voy a mostrar un ejemplo de algo que sería una relación, pero no una función, al graficarla. Ya, entonces, por ejemplo, si yo tomo esto, que debería ser una circunferencia, ya, perdón para la próxima vamos a tener la pizarra tablet. Este que es una relación, una circunferencia de radio R, esta no es una función, pero sí la puedo expresar en términos algebraicos y la puedo, a eso está elevado a 2, la puedo expresar como a esta igualdad, x más y al cuadrado igual r, donde r es el radio de la circunferencia, r al cuadrado, ¿cierto? R al cuadrado. Perdón, me cuesta demasiado, tengo mouse. Entonces, esto es una relación, también la puedo expresar algebraicamente, pero no es función. Pero la gracia de la función es que al tener una única imagen para cada X, me permite modelar movimiento, fenómenos a través del tiempo. Ese es el poder que tiene la función, a diferencia de una relación que me establece un comportamiento a través de un tiempo. Entonces, por ejemplo, esta parábola así, invertida, con un A negativo, por ejemplo, puede representar si yo lanzo un proyectil desde un punto a un punto B y este es el movimiento parabólico de caída libre. Entonces ahí puedo representar un fenómeno físico a través de una función, algo que va cambiando a través del tiempo. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario.
¿Las funciones son relaciones entre dos conjuntos o dentro de un conjunto? Por ejemplo? Como Una función es una relación entre dos conjuntos y más adelante lo menciona, es una relación entre el conjunto dominio dominio y y el conjunto recorrido, ah, claro. que es de dónde sale la función y a dónde llega. En este caso, eh, esto está ilustrado en que puede haber pares de elementos, puede haber un X que tengan una misma imagen, pero el caso al revés no se puede dar. ¿Sí? No puede ser que, por ejemplo, Inglaterra esté relacionado con Londres y Roma para que esto sea una función. Acá viene lo que dice lo que me preguntó recién el compañero, las siguientes tres definiciones acerca de una función. El dominio de una función R es el conjunto tal que, los conjuntos de los D, tal que em, existe, para todo lo E hay un D que está relacionado con este. ¿Sí? Esto se ve en el colegio, ¿sí? Nosotros nos hacen calcular en el colegio el conjunto de dominio para la que una función esté definida. No, mi duda aquí es si el dominio y rango son subconjuntos de un conjunto que sería el que los compone a los dos, o si es una relación entre los dos conjuntos por separado. A veces puede ser igual y puede ser diferente. Pues, por No, ejemplo, nosotros podemos dar una función que vaya, por ejemplo, de lo real a lo complejo, claro. y los complejos son diferentes a los reales, en los reales hay orden, en los complejos no hay orden. No hay una restricción en ese sentido, pero en principio siempre los primeros ejemplos siempre van a ser con dos Sí, conjuntos iguales. Claro, en este caso de los reales. Claro, sí. O de los países capitales. Claro. Sí, claro. El rango de una función, también aquí algunos utilizan el término imagen o codominio, si eso va a depender de la literatura. El rango de la función es una función tal que, de los C, tal que, eh, hay un D que cumple esta relación. Entonces, como, Está manejado con otra. exacto, y aquí hay una relación importante porque cuando esto se ve en matemáticas con funciones, me refiero a algebraicas, el, el, el recorrido, el rango de una función es el dominio de la inversa. Entonces, por ejemplo, si la exponencial es la inversa del logaritmo, la imagen de la exponencial es el dominio del logaritmo y el dominio del logaritmo es la imagen de la exponencial. Entonces hay una relación ahí estricta y eso gráficamente se ve si uno grafica una función en un papel, me va a costar demasiado aquí, pero es como si uno lo girara simétricamente en función del eje cruzado. Ah, genial. Mm, Entonces, por ejemplo, ¿Está viendo? si yo tengo ¿Se está viendo, esta función, por ejemplo, que es, Ariel? no sé si, creo que no. Se ve la pizarra de la sala, ¿no? La pizarra de Zoom, No, eso no es, eso es compartir pantalla. pero debería salir la imagen. No Ah, se puede distinguir lo que escribiste en la pizarra. Se ve obvio la pizarra, pero no se distingue nada de lo que pusiste. Ah, ah, eh, pucha. espérate. Ya, pero lo voy a mostrar, voy a hacer un... No, no, no dejé de compartir pantalla. Voy a hacer un diagrama para la próxima, lo voy a hacer en un apunte y lo voy a mostrar, pero igual lo voy a hacer aquí en la pizarra para que los chiquillos lo noten, que cuando uno calcula la inversa, lo que uno está haciendo es rotar el gráfico en función de eso. Entonces uno rota el gráfico y la inversa de esta función sería así. Ah, pero eso podría ponerlo en, qué sé yo, en nuestras aplicaciones de calculadoras con gráficos y compartir la pantalla. Claro, eso podría ser. Sí, pero Pero para la próxima lo traigo así hecho para que no nos pasemos del tiempo y a ver si alcanzamos a ver. Pero esa es la idea, que si uno lo grafica en un papel y lo gira en diagonal, hace una simetría en la diagonal, la de la derecha es inversa de la otra. Eh, y acá dice, si D es del dominio de la función R, nosotros escribimos R de D como el único objeto
tal que satisface esto, ¿sí? Y eso está basado en la definición de función. Recuerden que D tiene un único E para el que eso se cumple. Bueno, decir que la relación, esta función, contiene la relación de todos los x, y que van a pertenecer a esta función, donde x va a pertenecer al dominio y y va a pertenecer al recorrido. Relaciones que no son binarias, por ejemplo, la tripleta, ¿sí? La tripleta que está acá, D, E, F, es idéntica a otra tripleta de variables donde pongamos G, H, I. Si solo si, nosotros agregamos el primer término, eh, o sea, si fijamos el segundo y el tercer término respectivamente, si solo si D igual a G, E igual a H y F igual a I. ¿Sí? Exacto, exacto. Entonces, ya una relación de tres, si uno lo quiere graficar, es el espacio. Sí, tiene ancho, largo y alto. Pero las tripletas no se pueden definir funciones, ¿sí? Sí, pues también, pues. Sí, pues, sí. Sí, pues una función que vaya tenga tres componentes. Entonces, por ejemplo, Para cada pareja, este hijo biológico. Pero claro. para cada pareja o para cada uno. No, pues es que es una relación triple, pues como que siempre se toma el dominio X, que va a ser el primer elemento de la tripleta, y ese elemento está relacionado con los otros dos de tal forma que satisface una regla. Entonces ahí vamos a tener funciones en 3 dimensiones, hay funciones en 4 dimensiones, hay un teorema que dice que cualquier función la vamos a poder describir entonces como una matriz. ¿Sí? Pueden ir cambiando los componentes de la matriz, o sea, puede ser cada componente de la matriz una función en sí misma, pero es como que pudiéramos modelar. Y la gracia de las funciones en 3 dimensiones es que son fenómenos físicos, ¿no? Nuestro mundo físico es 3D, no es 2D. Entonces es el poder de eso. Em, Aquí también podemos establecer relaciones de cinco elementos, por ejemplo, Brutus, César, el cuchillo de Brutus, Roma, Cassius. Sí, esto es acerca de un evento de cosas que estuvieron presentes en el asesinato de César. Argumento, validad y contradicción. La gracia, yo recuerdo aquí, bueno, hay varias discusiones aquí, ya esto sería filosofía de la lógica, pero hay varias posturas de la filosofía de la lógica que, que ponen el valor de dónde está la lógica. Y una de esas es decir que la lógica está ahí donde hay inferencia, donde hay un argumento. Entonces, en este sentido, todo lo que hemos hablado sobre conjuntos y relaciones nos va a servir para definir cuándo un argumento es válido, cuándo hay una contradicción, ¿sí? Eh, no sé si para no adelantarme, voy a leer al tiro la definición 1.6, que es que un argumento es consistente si el conjunto de las sentencias declarativas, es decir, las premisas. No, espera. Un argumento consiste en la definición de argumento. Perdón, sí, verdad, tiene toda la razón. Un argumento consiste en un conjunto de sentencias declarativas, las premisas, y un conjunto de declaraciones que son la conclusión. Y es tal que la conclusión se sigue a las premisas. Si esa es la definición de argumento. Después vamos a ver que pueden haber argumentos en donde no hay premisa, ¿cierto? Entonces, Un conjunto vacío. claro, entonces, eh, pero esencialmente un argumento, y incluso aquí hay algunos que en vez de utilizar la palabra argumento, utilizan la palabra inferencia. Sí, lo utilizan como sinónimo, y hay algunos que se quejan de esa utilización como sinónimo. Esa ya es una discusión de filología. Pero la gracia aquí de esta definición es que definimos lo que es un argumento. ¿Sí? Algo que nosotros se utiliza, bueno, ahí, ¿para qué voy a profundizar en que un argumento podríamos decir que es parte esencial de la filosofía? No podemos hacer filosofía si no argumentamos. La filosofía consiste en eso. No sé, si hay alguien que conoce a alguien que haga filosofía sin argumentar, que me lo diga, por favor. Intelectualidad. No, no a veces argumenta. Todo el rato. A veces. Todo el rato. A veces. Eh,
Y que está codificado dentro del común. Acá para leer este documento en particular, yo no estoy familiarizado con estas definiciones. No sé si alguien cacha a qué se refiere con Tartois y Toothless. Supongo que esto es Tortoise sin de algo. tortuga de tierra y Toothless de serpiente. Ah, ya, Claro, excelente. Entonces tortuga aquí hay y un argumento que se dice si seno es una tortuga, entonces seno no tiene dientes. Sí, y ahí hay un argumento no que, parece. que va a ser verdad y no, o no, dependiendo si todas las tortugas están relacionadas con no tener dientes. Sí, po. Si, si hay una tortuga que Ujú. tiene dientes, entonces este argumento es falso. La gracia de la lógica es que, y aquí sigue después el siguiente argumento que ya va a ser sí o sí consistente porque agrega la premisa de que todas las tortugas son sin dientes. ¿Sí? Entonces este argumento es válido. Em, todos los enunciados matemáticos, todos los teoremas matemáticos son argumentos. ¿Sí? Son un conjunto de enunciados, que son los llamados axiomas, y el conjunto de conclusiones, el teorema, pues el enunciado del teorema. Em, por dar un ejemplo, el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras nos dice que si tenemos un triángulo rectángulo, entonces los catetos al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Las premisas son triángulo, ser rectángulo, es decir, que tengo un ángulo recto, y la conclusión es que hay una relación entre las medidas eh, de los catetos y la hipotenusa. O podríamos dar otro enunciado, como por ejemplo, la hipotenusa es mayor que la suma de los catetos. Perdón, menor que la suma de los catetos. ¿Sí? Por eso uno va en diagonal y no bordea. Eh, Y después pasamos a la idea de validar lógica, ¿sí? Por eso es que acá esta es una de las razones por las que muchos filósofos de la lógica dicen que el problema de la lógica está ahí en la inferencia, en la validez de algo, diciendo que ese es el problema de la lógica. Y dice, un argumento es lógicamente válido, sí, solo sí, no hay interpretación bajo la cual las premisas son todas verdaderas y la conclusión es falsa. Entonces, como hay un sí, solo sí, podemos ir de los dos lados. Si partimos de que un argumento es válido, entonces tenemos que llegar a que no hay una interpretación bajo la cual las premisas son verdaderas y todas falsas, o si vamos al revés, decimos que no hay una interpretación tal que las premisas son todas, o sea, si son todas verdaderas y que no hay y la conclusión es falsa, entonces es un argumento válido. Para interpretación se utiliza el símbolo sigma en algunos textos. Se utiliza sigma de P, por ejemplo, sigma de Q, para decir interpretación. ¿Sí? Entonces, eh, eso. No sé si hay alguien que tiene alguna pregunta aquí sobre esta definición. Es bien importante. ¿Sí? Sobre la validez lógica. Ya toma lo que era un argumento y nos va a decir em, que a partir de esto va a ser válida solamente si se da esta condición. Y hay que decir acá que la interpretación en sí misma es una relación. Sí, es una relación, de hecho es una función que va de enunciado en la lógica bivalente, a verdadero o falso. Un enunciado bajo una interpretación no puede ser verdadero y falso a la vez. Entonces tiene una pura imagen. Y ahí el conjunto dominio es verdadero y falso. El conjunto recorrido, rango, es verdadero y falso. El conjunto dominio son los enunciados que nosotros estamos probando. ¿Alguna Pero pregunta, comentario? Felipe dijo algo, ¿no? y yo quería hacer un comentario, porque yo creo que aquí la noción de interpretación es un poco más general que, que lo que estaba sugiriendo. Por ejemplo, si vamos a los ejemplos de la página anterior, si puedes volver un poco, ¿ya? No, en la otra página, la de la tortuga y toda esa cuestión, ¿cierto? Ah, acá está. Ya. ¿No es cierto? Que aquí la idea de interpretación tiene que ver con la idea de que podemos sustituir valores dentro de los enunciados que estamos evaluando por otros valores, ¿ya? Y podemos entenderlo también en términos medio informales todavía, como por ejemplo, ¿qué pasa si cambiamos el significado de uno de los términos por otro significado? ¿Ya?
por ejemplo, bajo cierto significado de tortuga, ¿no es cierto? Es verdadero que si seno es una tortuga no tiene dientes, ¿ya? Mm, Pero si cambiamos el significado de tortuga por otra cosa, puede volverse falso ese enunciado, ¿ya? Pero en el caso de los argumentos lógicamente válidos, cualquier sustitución de significado de los componentes de estas premisas, ¿ya? Y conclusiones van a dar un argumento válido. Por ejemplo, si cambiamos seno es una tortuga por seno es un león y todas las tortugas no tienen dientes por todos los leones no tienen dientes, llegamos a la conclusión de que seno no tiene dientes también. Y es una interpretación distinta del significado de lo que está, o sea, es un argumento que, si bien no comparte las mismas premisas, comparte en cierto sentido la misma forma, mm. ¿ya? Y en este sentido decimos que la validez lógica es formal, tiene más que ver con la forma que con el contenido de las premisas, ¿ya? Sí, no, en ese sentido completamente de acuerdo. Y esa es la gracia de la lógica porque permite abstraer y Ujú, a partir no va a depender si es seno o es cualquier otra tortuga, van a ser todas o da lo mismo si estamos claro, utilizando la palabra tortuga, podemos poner caballos, bípedos, etcétera. Y la idea es centrarse en la estructura de los argumentos ujú, de lo que esté ahí. Y eso es súper útil, sobre todo cuando queremos analizar argumentos filosóficos, porque va a haber harto problema, o sea, nos ahorramos harto problema a ver si hay algo que está diciendo en particular es, es adecuado, podemos ver primero la estructura del argumento. Entonces, toda la razón, Felipe, gracias por la acotación. Sí, eh, aunque quizá yo lo dije al pasar cuando yo dije que el dominio de la interpretación son los enunciados, hacía referencia a eso, que da lo mismo que le metemos al enunciado, es cualquier cosa. claro, lo decía yo porque en el fondo la interpretación que estaba sugiriendo yo tiene que ver no a nivel proposicional, sino que el, el de los predicados y las constantes que hay dentro de la fórmula, o Sí, sea, de los enunciados. Entonces eso también va a ser, en el caso general, va a ser más amplia la noción de interpretación. exactamente. Sí, hay algunos textos que definen netamente interpretación como una función que cumple ciertas propiedades. Y nos ahondan mucho más y yo encuentro que la precisión que hace Felipe es bien importante, sobre todo para la idea de este grupo que nosotros buscamos aprender lógica con un fin, pues, utilizarlo para ir ahí a meter las manos en la masa, ver argumentos filosóficos, éticos, etcétera. Em, em, Acá hay otro ejemplo que nos dice el iridium es un metal, todos los metales son elementos químicos, por lo tanto el iridium es un elemento químico. ¿Sí? Sigue la misma estructura y aquí cambiamos tanto el tortuga, el sin diente, pero sigue la misma estructura que el anterior. Sí, y esto es lo mismo, este es el silogismo clásico, no recuerdo, creo que es Bárbara en silogismo. Si me puedo equivocar, creo que no, pero el nombre aristotélico del todos los hombres son mortales, Sócrates mortal, Sócrates es un hombre, Sócrates mortal. Sí, no recuerdo cuál es el nombre silogístico. Ahora que lo pienso, creo que Bárbara no es, Vale, pero no puede ser, o sea, no es un silogismo, pero es antitético, porque no tiene es un puro juicio categórico. exacto. Sí, sí, sí. Porque Sócrates es No, mortal. sí, yo diría que sí es un bárbaro categórico, porque Es un iridio bárbaro. no es un nombre ahí, es una expresión que refiere a un tipo genérico. Claro, pero Es no está como, como juicio categórico, no está como todos los iridios son metales. Solo por eso claro, era como de la forma. No, no es como Sócrates. pero el bárbaro incluye uno particular, po. Sí, Estoy pues, casi a mí me seguro. habían enseñado No, ¿No? No, 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 ¿No, el Felipe? Bárbara es AAA, universal, universal, Ah, universal. ya, perfecto, perfecto. Ya, pero los movimientos. ¿cómo? O sea, iridio. El nombre propio, yo al menos lo que vimos en clase era como, claro, Sócrates es mortal o lo que sea, pero Sócrates es el conjunto de hombres que son Sócrates. Mm, Entonces igual es como universal en la clasificación, a sí, pesar de que sea O sea que sería como lo mismo que decir todos los Sócrates son tales. Claro. claro, todos los conjuntos de personas que son Sócrates, que claro. contiene Sí, uno elevado. perfectamente. Mm, bien, bien. Em, bueno, da más ejemplo, no me quiero detener, voy a avanzar rápido para ver si alcanzamos a ver las otras definiciones. Sí, voy a saltarme hasta donde están las definiciones.
La próxima clase podemos ver un repaso si hay alguien que queda con alguna duda o queda con un comentario. Y las siguientes definiciones de consistencia. Un conjunto de sentencias, de enunciados es consistente si solo si hay al menos una interpretación bajo la cual todas las sentencias son verdaderas. ¿Ya? Y entonces, esto es lo que se define como consistencia. Esto va a ser interesante porque después vamos a definir la definición, vamos a definir la idea de validez como un grupo consistente, como un conjunto consistente, Claro, en términos de consistencia, en claro. términos de Validez consistencia. definida en términos de Exacto. consistencia. Acá es la precisión sobre un argumento sin premisas, creo. ¿Sí? Acá está, no hay una restricción para el número de premisas. En particular, puede haber un argumento que no tenga premisas del todo. Un argumento sin premisa es lógicamente válido. El siguiente argumento no tiene ninguna premisa, pero y tiene solo una conclusión. Todos los metafísicos son metafísicos. ¿Sí? Eso yo lo habíamos conversado con el Pancho, que yo le decía que algunos dicen, no, si un argumento es válido pero no tiene premisa, entonces es una tautología. ¿Sí? Tautológicamente es cierto que todos los metafísicos son metafísicos. Y en función todo esto del principio de identidad. Em, la siguiente definición es que una sentencia es lógicamente verdadera, sí, solo sí, es verdad bajo toda interpretación. ¿Sí? Entonces, si una... Y esta también es la definición que se da para tautología, porque, si es que no me equivoco, un enunciado va a ser lógicamente verdadero, si solo sí, bajo cualquier interpretación, es verdad bajo cualquier interpretación. Y si hay sentencias que no pueden ser verdad bajo ninguna interpretación, los llamamos entonces lógicamente falsas, ¿ya? Y también son llamadas contradicción. Entonces, claro, aquí hay una idea entre algo que es siempre verdadero y algo que nunca lo es. Una tautología y una contradicción. La siguiente definición es la equivalencia lógica. ¿Sí? Hay un grupo de sentencias son lógicamente equivalentes y solo si son verdad bajo exactamente la misma interpretación. Em, sí, no hay nada que más que decir de ahí. Em, después pasa a una idea acerca de hacer esta distinción entre qué es sintaxis, semántica y pragmática, y él dice que la pragmática no la van a ver. Sintaxis, voy a resumir lo que está allí, sintaxis hace referencia a la estructura del lenguaje, entonces se va a encargar de decir cuando un enunciado está bien estructurado, es formalmente correcto, mientras que la semántica se va a encargar del significado de lo que compone el enunciado y el significado que tenga este enunciado. Y la pragmática ya sería cuando nosotros vamos al uso del lenguaje. ¿Sí? Entonces, para dominar un lenguaje, no un lenguaje formal, sino un lenguaje natural, uno aprende las tres cosas. A veces la sintaxis es la gramática. ¿Sí? Y la semántica son los significados de las palabras. Pero a veces uno puede no saber tanta gramática y utilizar igual el lenguaje, pero en estricto rigor, para que una persona sea dominador del lenguaje y lo haga de una forma bien que otra persona le entienda, tiene que manejar los tres aspectos del lenguaje: sintaxis, semántica y pragmatismo. El autor aclara aquí que nosotros, creo que lo dice después, aquí, el componente de la pragmática no va a ser estudiado. Eh, Y eso, hay una parte que quisiera revisar que tú la tenías marcada aquí antes que se nos vaya. Es la parte de cómo se define validez en términos de consistencia. Eso. Cómo se usa en la práctica el lenguaje. Por ejemplo, si me tomo en español, yo puedo tener la oración Acá. Es, tengo hambre. Y eso desde un punto de vista sintáctico, tiene un verbo, ¿cierto?, que está conjugado en primera persona, tiene un sustantivo que es hambre, uno lo puede definir dentro del centro de categoría sustantivo, no puede irse después a la parte semántica y ver como el significado de las palabras. Tengo de tener, ¿cierto? Hambre, de tener la guata vacía.
Pero puede ver la pragmática, que quizás yo digo, tengo hambre, no solamente para informar que tengo hambre, sino porque quiero que me cocinen. Ya, entonces ahí Gabriel. hay que ver con, claro, con lo que una cuestión que un poco Claro. más vaga, Sí. claro, no voy a decir las intenciones de tal oculta, pero básicamente cuál es la función que está ocupando el lenguaje y la práctica. Claro, Tengo hambre. Claro. sí. Tienen- Em, y justamente hay algunos gente de filosofía de la lógica que se mete más en ver la pragmática en la lógica como tal. Yo diría que son los menos como que lo dejan de lado a la hora de hacer lógica. Sí quisiera recalcar que, por ejemplo, para... Marco Rufino estudió esa parte en Frege, ¿no? Sí, creo, no estoy tan familiarizado con él, pero me suena su nombre. Pero quería recalcar que, por ejemplo, para Peirce, que es uno de los padres del pragmatismo, él dice expresamente que la lógica abductiva es la esencia del pragmatismo, ¿sí? De ir a inferir cómo se utiliza el lenguaje. Si alguien lo quiere ver, eso está en las lecciones del pragmatismo, capítulo 6 o 5 por ahí, y el capítulo entero trata de probar eso, de que el pragmatismo es la lógica, o sea, perdón, la lógica productiva es la lógica del pragmatismo. Para terminar, para cerrar, nos quedan 2 minutos, pero quiero quedarme con esta definición que a mi juicio es muy, muy importante, porque esto está relacionado después con que nosotros vamos a ver que podemos ver si un argumento es válido o no haciendo un grafo, o sea, desarrollando un árbol. Porque voy a leer acá, dice, para un argumento válido, no hay interpretación bajo la cual las premisas sean todas verdaderas y la conclusión falsa. Esto quiere decir que el argumento es válido si no hay interpretaciones bajo la cual las premisas son todas verdaderas y la negación de la conclusión es verdadera. Entonces ahí se establece una relación entre consistencia del conjunto premisa y conclusión. Si hay una conclusión, o sea, perdón, hay una noción de consistencia entre el conjunto premisa y la negación de la conclusión. ¿Sí? Eso tiene que ser consistente. Si eso es consistente, entonces estamos frente a un argumento válido. Y eso es lo que da acá, que a mí me llamó la atención que no lo haya escrito como clarificación o definición. Un argumento es válido, sí, solo si el conjunto de añadir la negación de la conclusión a las premisas es inconsistente. ¿Sí? Entonces, bajo esta idea, nosotros se justifica el hecho que nosotros hagamos un árbol donde probemos si este conjunto es consistente o no. Y con eso probamos si el argumento es válido. Oye, Ese comentario de que hay que entender la lógica como el estudio de los argumentos, sí, pero también como de conjuntos consistentes o Que inconsistentes. son equivalentes, pues justamente. Esta es la idea de que al ser equivalente podemos abordarlo de las dos formas. Y es una herramienta, pero poderosísima, poderosísima, poderosísima. oye, eso que dijiste de los árboles me recuerda que yo le iba a proponer que, bueno, el camino para el grupo es largo, vamos a estar estudiando filosofía matemática más allá de la lógica, incluso después de este año, espero. Pero ahora vamos a tratar de sacarle el jugo a esta cuestión y una herramienta que quería sugerir que tuviéramos a mano también, aparte de este libro, son el apunte que te mandé ahora hace poco que hizo Felipe, ¿Mm? No lo de, alcancé a revisar. se llama sí, es un apunte de notas sobre lógica proposicional, ¿Ya? que te resume distintos métodos de chequeo de validez de argumentos, Excelente, de sí. demostración, de prueba, el método axiomático, deducción Sí. natural, arbolito. Excelente, Pues no, tenemos totalmente de acuerdo. perfecto ahí y está en español también. Totalmente de acuerdo. De hecho, a mí igual me gustaría que quizá algún momento alcancemos a ver cómo se utilizan esa herramienta en Prolog. Uno puede programar esto. Sí, pues. Entonces, no hay que estar probando, pues lo hace el computador. Para finalizar, lo vamos a dejar hasta ahí, para no pasarnos por los tíos, ¿cierto? ¿Hay alguien que quiera dar algún comentario, alguna consulta antes de cerrar? Yo tengo una pregunta. ¿Dónde puedo encontrar la bibliografía del curso? Te la vamos a Mira, dar por David, correo. David, mándame un correo para incluirte al WhatsApp y por ahí vamos a estar mandando todo el material hasta que formalicemos un sitio web en Google, yo creo, algo así, Sí, para, vamos a para tratar de estar hacer un subiendo. sitio luego. Pero les vamos a hacer llegar por correo y por WhatsApp los materiales. ¿Alguna otra pregunta? Tú ya decías. Así que no, pero que quizás ya lo dijeron, no, así que no lo sé. ¿Por qué eligieron este texto? O sea, me imagino que ven a estos manuales de lógica
Lo discutimos de hecho. Sí, lo discutimos en la reunión anterior, que fue algo más informal antes de dar a conocer el grupo y nació por la propuesta de Felipe Morales. Yo la verdad estaba totalmente abierto a ocupar cualquier texto y este me pareció bastante amigable porque resume bien cada capítulo. Uno puede encontrar capítulos de lógica, hay libros completos de lógica solo del primer capítulo, solo de conjunto y relaciones. Pero es una decisión netamente por la experiencia que ha tenido Felipe haciendo esto. Yo le di que yo estaba dispuesto a utilizar cualquier libro y me pareció este interesante justamente por esto, porque parte con relaciones y conjuntos al principio y no lo tira para después como otros libros de los... Sí, pasa que, Perdón. bueno, sorry, pasa que estábamos considerando otro texto, pero un Más texto muy rápidamente para que largo, alcancemos. mucho más largo, y tenía algunas dificultades de lectura, no era del todo claro siempre según algunos comentaristas. Voy a dejar de grabar para que se Y alcance a...